Buenas tardes a todos y a todas quienes se van conectando a nuestra clase número 95, desde que iniciaron pues, las cuarentenas aquí en Colombia. Y aunque a pesar del anuncio de esta semana, seguiremos. Es realmente un placer tener hoy con nosotros a un invitado muy especial, a Charlie Novoa, quien ha sido además nuestro asistente más fiel a las clases abiertas, ha estado en todas. De manera que entre conversación y conversación, porque además nos ha aportado muchísimo en los diálogos que se dan en el chat durante las clases y al final de las clases, pues empezamos a conversar con Charlie y lo invitamos a que nos diera hoy la clase. Les cuento que Charlie es comunicador social y periodista y tiene también una maestría en comunicación, desarrollo y cambio social de la Uniminuto. Y pues estuvo trabajando justamente en su posgrado sobre el tema del que nos va a hablar hoy, que yo creo que es un tema muy interesante. Ya verán, va a estar hablándonos sobre las relaciones entre el Islam, el arte, la educación y el periodismo a partir de la mezquita Abu Bakr al-Siddiq, que está aquí en Bogotá, en la calle 80 con carrera 30, y va a estar hablándonos sobre justamente las relaciones de la comunidad musulmana que se congrega en la mezquita y la población no musulmana a sus alrededores. Y es algo pues, que ha venido trabajando de maneras varias y de manera que hoy pues, nos va a presentar esta clase titulada Islam, Arte, Educación y Periodismo, Abordajes y Ilusiones. Entonces, de nuevo, muchas gracias, Charlie, por estar aquí hoy con nosotros, por hacer esta clase y somos todos oídos. Bienvenido. Patricia, muchas gracias a toda la comunidad de asistentes a las clases abiertas, a la Facultad de Artes y Humanidades, como pues ya llega el momento de presentar. Y bueno, solo una pequeña aclaración en honor a la verdad. Bueno, yo soy egresado del pregrado de Comunicación y Periodismo Uniminuto y de la Maestría de Comunicación, Desarrollo y Cambio Social de la Santo Tomás. Perdón, me Y equivoqué en el orden. no, tranquila, no se preocupe. Lo indico sobre todo porque veo entre el público algunos profesores que me dictaron clase en la maestría y pues parte de este trabajo también tiene que ver con ellos, ¿no? Gracias de verdad. Y precisamente, si ya está la pantalla compartida para ustedes, pues reitero el agradecimiento a la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes. Este espacio de las clases abiertas en estos tiempos de pandemia ha sido fantástico. Agradezco a Patricia en su condición de decana, a la Oficina de Comunicaciones, quienes han estado siempre muy pendientes, no solamente en lo relacionado a esta exposición o en lo relacionado a la clase, sino también a acercamientos que he podido hacer a colegas docentes en función de mis proyectos personales de medios, precisamente al cuerpo docente, a las profesoras y a los profesores que tan amablemente me citan cuando me aparezco, a las expositoras, a los expositores, a los asistentes a las clases abiertas y de manera especial a la profesora Marcela Aguilera, quien me invitó a estas clases cuando comenzaron y sin ella pues yo no estaría aquí. Vamos a continuar, o mejor, vamos a empezar con este tema de Islam, arte, educación y periodismo, como decía Patricia, abordajes y ilusiones. Abordar como quien aborda un barco, como quien aborda un automotor, ilusiones en un plan de eludir o de distanciarse de algo. Me parecieron dos términos muy interesantes para presentarles las historias que hoy les quiero contar, porque más que dar una clase catedrática, digámoslo así, una cátedra sobre el tema, quiero compartir con ustedes historias. Por lo tanto, me gustaría invitar a las y los asistentes a este encuentro a que si al final de esta exposición quieren compartir ideas, preguntas, opiniones, en esta ocasión lo hagamos levantando la mano virtual que nos permite el sistema para compartir esas ideas, un poco más interactivo, digamos, tradicionalmente en las clases pues se leen las preguntas, pero hoy invito para que nos escuchemos un poco más, ¿ok? Salam aleikum es el saludo en árabe entre los musulmanes y las musulmanas, significa la paz de Dios esté contigo.
Y la respuesta, cuando a uno le dicen salam aleikum, es wa aleikum salam. Es la manera como yo les doy la bienvenida a este yihad colectivo. ¡Auch! Yihad. ¡Oh! Dios nos está diciendo que vamos a la guerra. Bueno, digo que les invito a este yihad colectivo del que formamos parte ustedes y yo, porque no se dice, para empezar, no se dice la yihad, se dice el yihad, es un término masculino. En segundo lugar, los medios o el sistema o la situación, especialmente después del 11S, nos ha indicado que el yihad es un término agresivo, es un término belicoso, es un sinónimo de guerra santa. Para empezar, no existen las guerras santas, ninguna guerra lo es. Es un término que tiene su origen en las cruzadas, en la convocatoria del Papa para la primera cruzada, que declaró una guerra santa contra el infierno musulmán, y ese término quedó a lo largo de los siglos, lamentablemente. El yihad, si se estudia el Islam, o si se conoce un poquito el Islam más allá de los límites que se nos han trazado, el yihad no tiene una, sino 4 acepciones. La primera sí es una defensa de la fe, como cualquiera está en su derecho de defender sus creencias o sus pensamientos de una manera sana y respetuosa, obviamente. Hay otras 3 que no son muy conocidas. En primer lugar, yihad, bueno, significa esfuerzo, ¿no? La palabra significa esfuerzo. Un esfuerzo por defender la fe, como acabo de decir, un esfuerzo por ser mejor persona, de una cuestión psicológica, digámoslo así. Un yihad en una condición intelectual, es decir, esforzarnos por leer, por conocer, por interpretar mejor, más, por ser más cultos, que ese es el yihad al que los estoy invitando en esta ocasión y las estoy invitando. Y hay un cuarto yihad que se refiere a la justicia social y al compromiso que tenemos como ciudadanas y como ciudadanos en nuestra interacción con los demás, ¿no? Valga el momento también para decir que no es una intención proselitista, apologética o denigrante la presentación de hoy. Dadas las circunstancias, dado lo polarizado que está el país, que está el mundo en este momento, pues no viene mal decir que no se trata de convencer a nadie. Mi intención aquí solamente es contar historias, mostrarlas y que ojalá cada cual pueda tomar sus propias decisiones al respecto. Antes de la pandemia, antes de que nos tuviéramos que encerrar en nuestras casas y en nuestros apartamentos para cuidarnos del COVID-19 y para cuidarnos como sociedad, seguramente para ustedes es familiar, y si se han transportado por el área de la calle 80 con carrera 30 de la ciudad de Bogotá, aquí en Colombia, les será muy familiar esta imagen, ¿no? Como muy bien presentó Patricia al comienzo, esta es la mezquita Abu Bakr al-Siddiq, que es el nombre del suegro del profeta Muhammad, más conocido en Occidente como Mahoma. Y se ve desde afuera esta edificación así en estos términos tan citadinos, ¿no? Es un sitio de oración para musulmanas y musulmanes nativos y conversos en la capital de Colombia. Decir musulmanas y musulmanes nativos en Bogotá implica que hay una migración que se ha dado prácticamente desde el encuentro entre Europa y América en 1492. Los musulmanes o población musulmana, ustedes saben que el Islam fue parte de la cultura española durante 7 siglos, ¿no? Poco más, poco menos, ¿no? Y la huella tan grande que ha dejado el Islam en España, pues nos dio cosas como el encuentro en Toledo entre las 3 culturas, Islam, cristianismo y judaísmo, que pues tan beneficiosa fue para la humanidad, el encuentro beneficioso, pero que fue tan duramente tratado en su momento por los fanatismos. Estas personas nativas y que en el siglo XX también llegaron provenientes de del desmembramiento del imperio turco otomano, pues llegaron acá y fueron conocidos como los turcos, pero no eran turcos como tal, bueno, eran turcos porque tenían el pasaporte del imperio, pero eran libaneses, eran jordanos, eran palestinos, ¿no? Todavía hay una migración, especialmente por cuenta de la violencia en Medio Oriente. Estamos hablando de Irak, de Afganistán, de la misma Palestina y de forma especial Siria,
¿no? Que todavía están en momento violento. Los conversos son las personas criadas en Colombia, nacidas en Colombia, mayoritariamente con un contexto familiar cristiano, bien sea evangélico o católico, que en un momento dado dicen, ve, me parece que el Islam es interesante porque responde a mis búsquedas espirituales e intelectuales, por lo tanto quiero ser musulmán, quiero ser musulmana, no es, se dan casos de mujeres y de hombres, y es algo de lo que no se habla mucho, ya veremos a continuación que es así. Entonces les pido que tengan en cuenta esta idea porque así tenemos un contexto más claro del tema. Por lo tanto, Abu Bakr se convierte en una referencia cultural visible en la ciudad. En 2013 se comenzó la construcción de la mezquita. Yo recuerdo que pasé ahí por donde ven los Transmilenios, yo iba hacia, hacia el oriente, ¿no? Desde mi querida Engativá, y cuando empecé a ver que estaban construyendo, dije, bueno, pero ¿qué están haciendo acá? Cuando ya vi que la cúpula tenía la media luna, yo dije, ah, esto es una mezquita. Ah, Carlos, me van a preguntar, pero ¿usted de dónde sale con este cuento del Islam? ¿Es que usted es musulmán? No, no soy musulmán. Soy de una familia católica, cristiana católica, y por otra parte siempre he tenido mucha curiosidad por las culturas, por la religión, por la espiritualidad, y gracias a mi mamá tengo en mi haber enciclopedias que me mostraron láminas preciosas acerca de la cultura islámica, ¿no? Entonces ahí fue donde pude llegar a eso y me pareció genial. Que existiera una mezquita en 2013, que se empezara a construir. Por eso digo que todo comenzó formalmente con un proyecto de investigación que se llevó a cabo entre 2014 y 2016, ¿sí? Para la maestría en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social en la Santo Tomás. Para optar por el título, propuse una investigación cuantitativa basada en el método etnográfico, para examinar las relaciones, las relaciones entre la comunidad musulmana de la mezquita y la comunidad no musulmana de los alrededores, y me estoy refiriendo a los barrios Patria, San Martín, El Polo y La Castellana, alrededor de la mezquita, sin olvidar que también muy cerca queda la Escuela de Cadetes José María Córdoba, ¿no? En un marco de diferencias culturales entre esos dos sectores de población, y la finalidad era realizar un documental radiofónico. La maestría me permitía plasmar todos los resultados en un documental para radio, y propuse que ese documental no fuera simplemente un grabar cosas, sonidos, etcétera, sino que fuera una narración de historias, que los protagonistas y las protagonistas en lo posible pudieran contar las historias acerca de su abordaje o de su distanciamiento del Islam, ¿no? Es imposible hablar de la mezquita, es imposible hablar del Islam sin considerar el contexto que pasa de lo global a lo local. Para quienes sean bastante jóvenes y quienes hayan sido niñas, niños en septiembre de 2001, pues dirán que todo lo que se llama la islamofobia, que es el odio o el denigramiento de lo musulmán, que todo comenzó en 2001. En mi experiencia de vida yo creo que no es así. La verdad es que pues ya desde las cruzadas pues teníamos este problema. De parte y parte en contextos muy, muy concretos, pero en términos contemporáneos yo ubicaría el rechazo a lo musulmán en Occidente desde el triunfo de la revolución islámica en Irán, en manos de Ayatollah Khomeini en 1978, 79, si no estoy mal. Imagínense, antes de que yo naciera. Y pues muchos de los que estamos aquí. Recuerdo que desde en la década de los 80 fue muy frecuente encontrar en películas de Hollywood referencias muy denigrantes del Islam, precisamente en crítica al régimen en Irán, precisamente porque tumbó un régimen proestadounidense. El Shah, en ese momento, Reza Pahlavi, él era proestadounidense, y pues al no estar en el poder, pues obviamente se ganó el rechazo el Ayatollah se le ganó el rechazo de Occidente por ese lado. Pero
Concretamente, en el 11 de septiembre de 2001, el ataque a las Torres Gemelas por parte del grupo radical Al-Qaeda se vio reflejado a través de los medios y a través de la política internacional de guerra contra el terrorismo, como el punto de lanza para rechazar a lo musulmán. Recuerdo que cuando empecé a pensar en la posibilidad de hacer la maestría, dije, bueno, voy a hacerla sobre el Islam porque está la mezquita. Pero no curiosamente, en ese momento, alrededor de la mezquita se empezaron a difundir panfletos atacando al Islam, insultando al profeta, comparándolo con Isa, Jesús de Nazaret, el otro profeta, diciendo que Jesús es mejor, etcétera, y rechazando la construcción de la mezquita. Esto arrojó 3 momentos que durante el tiempo de investigación yo identifiqué de actos violentos contra la mezquita. En primer lugar, esos panfletos que les digo, en 2013 y 2014. En 2015, vidrios rotos en la mezquita, rotos desde afuera, ataques con piedras. En enero, por cuenta del ataque a Charlie Hebdo, que en un momento hablaremos de eso. Y más o menos hacia 2016, estas manchas que ustedes pueden ver en las fotografías de la derecha son marcas de pintura que yo, sin ser CSI personalmente, puedo decir que son ataques con paintball, ¿no? Este deporte, bueno, no sé si es deporte, esta práctica de disparar balas de pintura en un simulacro de guerra, cada quien con su cada cual. Pero esto fue muy diciente, esto fue muy delicado y realmente vemos cómo en concreto sí se ha dado un rechazo por la presencia, a la presencia musulmana en Bogotá. Cuando planteé la investigación, yo tuve que tomar algunas coordenadas básicas. Elegí 3 elementos o 3 categorías de investigación, pero transversales pensé en 2. En primer lugar, la interculturalidad como elemento transversal. Disculpen que lea, pero esto es importante. Pues tomé la idea de Catherine Walsh, profesora estadounidense, que plantea una mirada a la interculturalidad crítica en estos términos. Un espacio de encuentro entre seres, saberes, sentidos y prácticas distintas que tiene en cuenta las luchas, prácticas y procesos que cuestionan, atención con esto, que cuestionan los legados eurocéntricos, coloniales e imperiales y que pretenden transformar y construir condiciones radicalmente distintas de pensar, conocer, ser, estar y convivir. Eso por un lado, presencia femenina, afortunadamente. Pero como se trataba de un documental radiofónico y de presentar narrativas, tenía que relacionar lo narrativo con todo este espectro cultural, ¿no? Afortunadamente encontré en el libro Si Dios fuera un activista de los derechos humanos, del profesor Boaventura de Sousa Santos, la idea de que el lenguaje privilegiado de los intercambios culturales es la narrativa. Y no solamente la narrativa como poder comunicativo, sino también de cara al espacio en el que estamos, como las posibilidades artísticas de lo narrativo, ¿sí? Cuando uno narra y plantea en todo lo que hemos hablado de literatura, de poesía, todas estas manifestaciones culturales, pues eso es arte que también nos puede permitir el intercambio cultural. Muy brevemente, porque realmente hay mucho que decir acerca de la base teórica y sobre todo de los resultados de la investigación. Puedo comentarles que las 3 categorías de investigación que trabajé fueron territorio, creencias religiosas y ciudadanía. Territorio entendido como el escenario en movimiento constante de lo que es público, de lo que está cerca a nosotras, a nosotros, a lo que es parte de nuestra cotidianidad. De acuerdo con los profesores Ortiz, Montañez y Delgado de la Universidad Nacional, estos 2 últimos, plantean esta dinámica en términos de territorialidad como apropiación simbólica del espacio en el cual yo me encuentro y la desterritorialización como la pérdida del acceso a ese territorio, la pérdida del contacto con ese territorio, y vamos a ver a continuación que no necesariamente se debe a causas violentas, como estamos pues acostumbrados aquí en Colombia por el movimiento de desplazados, de manera forzosa por la guerra.
En este punto te debo decir que tengo que plantear las conclusiones, por un lado, desde el punto de vista de los musulmanes de la mezquita y por el otro, desde los no musulmanes. Para los musulmanes, la mezquita es una referencia notable de su fe y cultura, como lo vamos a ver en un momento directamente con las fotos que les voy a mostrar. Es una referencia notable de su fe, de identidad cultural. Y para los no musulmanes, pues la mezquita resolvió un problema. ¿Cuál era el problema? Que era, antes en ese lugar de la ciudad había un lote baldío que incluso se prestaba para problemas de seguridad, de acuerdo con los testimonios. Y al llegar a la mezquita dijeron, bueno, se resolvió un problema, ok, pero eso no implica o no implicó en su momento que la aparición de la mezquita representara un nivel de acceso directo, de decir, ok, vamos a ir a conocer esto nuevo que hay aquí. Creencias religiosas. No coloqué religión como categoría porque eso ya es entrar en otro tipo de estudios. Más bien, si entendemos que una religión es un elemento, es un todo que está compuesto de tres elementos llamados dogma, rito y moral, tomé esta última a partir del pensamiento de Clifford Geertz, antropólogo, para hablar de las creencias religiosas como esos comportamientos explícitos en sociedad que están mediados por mis creencias, mis creencias religiosas, valga la redundancia, por lo que yo creo, por lo que es mi fe, a una escala personal y social. Y no necesariamente con gente que comparta mi mismo credo, sino incluso con gente que tiene otra manera de ver la espiritualidad diferente a la mía. En ese orden de ideas, los musulmanes y las musulmanas de la mezquita dicen, bueno, nuestra fe nos dice que tenemos que respetar los credos de las otras personas y que esa es la voluntad de Allah, de Dios. Con todo, la mezquita debe entenderse, y lo veremos más adelante también, como un lugar de paso, es decir, como un lugar en el cual los musulmanes y las musulmanas se encuentran preferiblemente los viernes para cumplir con el rito de la oración de los viernes. Y casi que nada más, salvo excepciones. Ahora, la comunidad no musulmana dice, perfecto, es un espacio para respetar, aquí se respeta a todo el mundo. Pero la cosa es pensar en la mezquita en los términos de la fe cristiana. Dicen la iglesia de ellos, cuando los musulmanes no tienen iglesias, tienen mezquitas. Pero de una manera muy interesante, las personas entrevistadas, consultadas para la investigación decían, es que es su Dios, el Dios de ellos. Sí, ellos son muy lindos, muy chéveres, pero su Dios, que no es mi Dios. Cuando resulta que Islam, judaísmo y cristianismo son religiones del libro y las tres son monoteístas. Y si ambas son, y si las tres son monoteístas, pues en realidad solamente hay un Dios para ellas. Y aparte, ellos decían, pues sí, muy chévere lo que ellos hacen allá, debe ser muy bonito, pero yo no voy porque de pronto me dicen que me convierta al Islam y eso no es como chévere. No me gustaría cambiar de religión. Es decir, implicaba que el contacto ya implicaba un contagio, de alguna manera. En cuanto a la ciudadanía, una práctica de valores cívicos, lo entendí yo así, en el marco de la interculturalidad, en términos de Catherine Walsh, con valores como la libertad, la igualdad, el respeto activo y solidario y el diálogo, básicamente, en términos muy generales lo estoy indicando, a partir de lo que piensan Adela Cortina y José Ignacio López Vigil. Básicamente, cuando los musulmanes están allá, dicen, claro, hay que respetar la fe, pero no, al ser este un lugar para cumplir con un ritual muy específico, al no haber un buen número de musulmanes viviendo alrededor de la mezquita, por lo menos durante el tiempo de la investigación, pues no estaban muy interesados en interactuar, simplemente llegan a la mezquita, hacen su oración, se encuentran con sus hermanas, con sus hermanos y vuelven rápido a sus trabajos, vuelven porque en países musulmanes el viernes es día festivo, pero aquí no, aquí los viernes la gente trabaja, incluso ellos tienen que trabajar. Por lo tanto, no es fácil el encuentro. Y para los no musulmanes, pues bueno, ellos son buenos vecinos. Esa frase me llamó mucho la atención, lo decía una señora. Son buenos vecinos porque no tenemos problemas con ellos. Ah, muy bien. No tenemos problemas con ellos, por lo tanto son excelentes vecinos, son muy pulcros, son muy decentes. Las señoras, sobre todo insistían mucho en eso, las señoras se tapan desde la cara hasta los pies. Y bueno, ahí está en líneas generales los resultados de la investigación. Y pues todo esto para que ustedes conozcan el contexto de lo que viene a continuación. Es muy difícil, no sería tan enriquecedor, creo yo, compartir historias de la mezquita
si no entendemos estos elementos de lo que yo pude encontrar allá, gracias a todo un grupo de personas que me acompañan en este proceso, ¿no? Arte y territorio. Bueno, si volvemos al espacio en el cual comenzamos, nos encontramos con que los musulmanes, esta comunidad que es suní, por cierto, es una comunidad suní, musulmana, al principio estaba durante mucho tiempo en el centro de la ciudad, pero estaban reuniéndose en un cuarto piso, en un edificio con instalaciones, pues que desde afuera no se notaba que fuera musulmán, y un día dijeron, bueno, deberíamos tener un sitio eh, de oración y de encuentro de la comunidad en el cual nosotros podamos decirle a Bogotá y al mundo que aquí hay musulmanes, porque eso también es importante para nosotros. Ya sabemos que, bueno, quiero decir, sabemos que está la mezquita de Maicao, que es de las más grandes aquí en Colombia, una mezquita enorme y tradicional, pero en Bogotá no había una mezquita similar a la de Maicao. Hay mezquitas, claro, porque hay varias comunidades de musulmanes desde hace décadas, pero no un edificio que desde afuera dijera, soy una mezquita, de esa forma. Fue un proceso también de negociación para esta comunidad, fue un proceso de encuentro también porque no necesariamente todos tenían que estar de acuerdo, pero lograron el consenso, hicieron todo el trámite, todos los trámites para adquirir el terreno y llegaron a este resultado, la mezquita. Y es importante para ellos porque no por el hecho, mírennos, aquí estamos, no, sino porque es parte del reconocimiento que creo que todas las culturas requieren, de decir, aquí estamos y queremos manifestarnos públicamente. En un acercamiento vemos que este edificio es una pieza arquitectónica que, si bien no, desde mi punto de vista, no cuenta con el esplendor de mezquitas tradicionales en Oriente, sí refleja un esmero por parte de la comunidad de Abu Bakr de hacer un sitio digno de su fe, digno de sus creencias. Los musulmanes y las musulmanas consideran que el lugar de oración debe tener unos elementos mínimos. Podemos ver la cúpula aquí en la foto, coronada con la luna, con la media luna, que es el símbolo del Islam, el minarete, la torre desde el cual en los países de cultura musulmana la almuedan, el almuecín hace el llamado a la oración, al-adán en árabe, que por cierto no se lleva a cabo en Bogotá. Si ustedes van hacia el mediodía a la mezquita, pues no van a escuchar por altavoces Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bueno, no, lo hacen dentro de la mezquita, pues nunca, saben que nunca se me ocurrió preguntar por qué, pero puedo pensar que dado que no es un espacio netamente musulmán en el que nos movemos, pues se deja para adentro. Es una pregunta que quedó pendiente de la investigación. Vean que a veces salen cosas que se pierden, pero son motivo de pensar. Entrando ya a la mezquita, para quienes no han entrado, pues les cuento que este era el interior de la mezquita en el primer piso, el haram, la sala de oración para los hombres. En el segundo piso, soportada por columnas, está el lugar de oración para las mujeres. Podemos identificar acá que, aparte de la arquitectura como un elemento artístico fundamental para el Islam, también está el detalle de las alfombras en el piso con su decoración, los arcos de punta en las ventanas, las lámparas de cristal, la luz que entra. Me llama la atención de esta mezquita, que es un lugar iluminado de una manera maravillosa en los días de sol. Y podemos encontrar aquí también el minbar o el púlpito desde el cual el imán de la mezquita o el sheikh, el director de la mezquita, pues hace su prédica a la comunidad, especialmente los viernes. Y tenemos el espacio, el alquiba, el muro del alquiba, que es este arco delgado que vemos en la imagen, que indica a los fieles y a las fieles hacia dónde deben dirigir sus oraciones. Los musulmanes y las musulmanas dirigen su oración hacia la ciudad de la Meca, en la península de Arabia, para como una manera de oración. Ahora, ustedes, perdón que me devuelva, esto fue en 2014-2015, perdón.
Esto fue en 2017, 2018, porque ya para ese momento la comunidad tenía la posibilidad de hacer una invitación a artistas para que decoraran el interior de la mezquita. Los musulmanes no consideran propio de su fe la representación humana o la representación animal en sus lugares de oración, por lo tanto tienen que recurrir a la arquitectura, a la geometría. Podemos ver aquí, por ejemplo, detrás del alquiba, del muro del alquiba, pues que hay cuadrados, ¿no? Están los colores, y está la caligrafía, ¿no? Aquí vemos a la derecha el nombre de Allah, de Dios, en la forma circular, y un pasaje del Corán sobre el arco, ¿no? Entonces, es un esmero fuerte, no es cualquier cosa, porque para ellos la vivencia de la fe tiene una connotación artística muy grande. Claro, también los cristianos, también los judíos, o los budistas y otras grandes religiones y pequeñas religiones, pues el arte y la expresión de la fe van de la mano para poder hacer más sustentable, sustanciosa esa expresión. Aquí tenemos el nombre de Allah en el pórtico, encabezando la puerta como lo más importante para ellos, y pasajes del primer capítulo del Corán, el libro sagrado de los musulmanes, del Islam, que precisamente se llama la apertura. Podemos ver al fondo otro detalle, que es que los musulmanes se descalzan para entrar a orar, ¿no? Debemos dejar nuestros zapatos, nuestro calzado afuera. Esto es increíble para mí personalmente. La primera vez que fui a ver los resultados de esta obra, realizada por artistas turcos cercanos a la comunidad, de adornar de tal manera, con colores muy del Islam, el verde, el rojo, el azul, los entrecruzados en la línea, todo con una idea muy de flores, de un detalle, de un preciosismo que realmente impacta, lo cual indica que la comunidad realmente quiere expresar de la mejor manera, de una manera muy artística, para invitadas e invitados. El Sheikh Ahmad Tayer, el director de la mezquita, me decía que uno de los motivos de construir la mezquita era poder invitar a sus amigos, a su gente, a un lugar en el que pudiera mostrarles: vea, esta es nuestra cultura, es hermosa. Y esa es la clave de lo que yo interpreté en relación con esto, ¿no? Tenemos aquí la cúpula. Es preciosa esta cúpula, me parece un trabajo encantador, que de no estar a estar, y con el paso de los años, pues le da una relevancia mayor a la mezquita. Y es bueno que hayan ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, les cuento una anécdota. Resulta que precisamente, si no estoy mal, una o dos veces después de que fui a la mezquita, de las últimas veces que fui, quiero decir, en que ya estaba todo esto, bueno, me tomé una foto, o me tomaron una foto con el fondo de la cúpula, creo que la publiqué en redes, y me dijeron: oye, ¿y cuándo viajaste? Algunos amigos me dijeron: ¿cuándo viajaste? Yo les dije: no, yo no viajé, esto está en Bogotá. ¿En serio? Así como que, ¡oh! ¿De verdad eso existe en Bogotá? Sí, claro, es en la mezquita de la 80 con 30. Ah, qué interesante. Ahí quedó la conversación, pero es bastante diciente, ¿no? No poder concebir ese tipo de espacios que pensamos tan exóticos en nuestro lugar cercano. Eso es parte de la desterritorialización de la cual les hablaba, porque nosotros no necesariamente perdemos un territorio porque nos lo quiten a la fuerza, sino porque ciertas situaciones hacen que, por más que tengamos el acceso libre, no nos animemos a ir allá. Y está el asunto de los medios. No podía sacar el tema mediático de mi investigación o de esta presentación, porque precisamente en su labor de medios, el discurso de rechazo a lo musulmán en el plano de la guerra contra el terrorismo, pues ha afectado a la mezquita y ha afectado ciertas situaciones. Ustedes recordarán que en 2015, el 7 de enero, pues un grupo armado identificado con un ala de Al Qaeda entró después de una publicación de esta revista Charlie Hebdo satírica, de imágenes ofensivas contra el profeta Mohammed.
pues llegaron allá y dispararon y mataron a algunos comunicadores, algunos dibujantes. Y bueno, eso fue un miércoles, les cuento. Al viernes siguiente yo dije, no, pues hay que ir o hay que ir porque algo de lo que pasó hoy pues tiene que impactar en la reunión del viernes en Abu Bakr. Y no me equivoqué. En medio de la oración, al mediodía, hacia el mediodía, pues llegan medios televisivos, especialmente los canales los canales de televisión acá llegan con sus cámaras y directamente llegan a entrevistar al Sheikh Ahmad Tayeb, el director, y a preguntarle, oiga, ¿no cree usted que esto que pasó en Francia demuestra que el Islam no permite la libertad de expresión? ¿No cree usted que esto demuestra que el Islam es violento? ¿No cree usted que...? Y empezaron a hacerle ese tipo de preguntas, ¿no? Alrededor de esa faceta, digámoslo así. Y el sheikh pues respondió, esto no representa al mundo musulmán, estos son solo unas personas alejadas del verdadero sentido del Islam, el Islam significa paz, el Islam es otra cosa de lo que pretenden, y fue muy enfático. Yo como pues iba con mi grabadora y iba con mis elementos de investigación, pues también me abordaron y pues yo también tuve que dar cuenta de lo que ocurrió, de mi punto de vista alrededor de esto, pues haciendo ver que de ninguna manera los hechos de estas personas representaban a la comunidad musulmana en general en el mundo. Lo interesante del asunto es que los medios en esos días fueron con cierta frecuencia a la mezquita, a entrevistar al sheikh. Por cierto, no hablaron con integrantes de la comunidad. El sheikh era el que tenía el micrófono, pero a ningún periodista se le ocurrió entrevistar a la señora Fátima, por decir algo, al señor Mohamed, al señor Reza, no sé, a integrantes rasos, llamémoslo así, o musulmanas de a pie. No les hicieron preguntas, fueron ignorados. Y eso fue un dato bastante interesante. Yo tomé nota de eso y yo, ¿lo han entrevistado? No, a mí que no me han entrevistado, nada, solo el sheikh. A medida que pasó el tiempo, pues la mezquita ya no fue tan visitada por los medios, ya se pasó a otra cosa, ya la agenda informativa tenía otros elementos de mayor atención. Y recojo esto que me pasó precisamente el sheikh, que me invitó a leer, de la revista Semana el 18 de julio pasado, pues la revista propuso una nota titulada así, Intoxicaciones con desinfectantes y otras notas de la semana, y leo, intoxicaciones con desinfectantes, el grupo de académicos que pide respeto a las instituciones, una exposición de arte sobre la deforestación y las reflexiones del director de la mezquita Abu Bakr. Con todo el respeto que me merecen mis colegas de la revista Semana, pues esta parece una nota de prensa tipo salpicón. Es decir, vamos a hablar de todo un poquito, ¿no? Por algo se llama enfoque, creo yo. Pero no está enfocada, al contrario, está desenfocada. Y al final de la nota, solamente al final de la nota, aparece el Sheikh Ahmad Tayeb hablando acerca de lo que considera de su fe y desde su calidad intelectual. El Sheikh Ahmad Tayeb es experto en lengua inglesa y él hablaba de esto. Espero que nos reconciliemos con las leyes naturales, no las desafiemos de nuevo. Espero que al salir de esta pandemia no sigamos siendo esclavos de la superstición. Genial que le hayan dado el espacio al Sheikh, pero número uno, en medio de un salpicón, es decir, un tema más. Y yo creo que las ideas del Sheikh en este caso hubieran dado para una sola nota, número uno. Y número dos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le metemos a la nota de prensa? Que hay un cachito que nos falta por cubrir, ¿no? Pues vámonos para la mezquita. Con todo el respeto que me merecen mis colegas, pienso que eso fue lo que pasó en este caso, que una opinión interesante, realmente buenísima, una nota especial acerca de la relación de la fe con con este asunto del retorno a las iglesias, hubiera sido muy interesante que se le hubiera entrevistado al sheikh y a otras personas de la comunidad, a otras musulmanas y musulmanas cerca. Bueno, ¿y ustedes qué están haciendo en este tiempo de cuarentena?
bueno, no nos estamos reuniendo, la mezquita está cerrada, pero hacemos esto, esto y esto y esto. Y no dejarlo como una nota a pie de página. Yo creo que eso no se lo merecía y creo que tampoco la ciudadanía para conocer un poco más el Islam. Al otro lado del asunto, pues está el documental que hice para la maestría. Ya les conté algunos detalles, pero me gustaría compartir con ustedes y con la colaboración técnica de Luis, mostrarles un tráiler, digámoslo así, hecho especialmente para esta presentación, para que se hagan una idea de lo que es el documental en menos de 2 minutos. Obviamente la invitación para que escuchen el documental en Radioteca, como indico acá, y en YouTube. Ahí va entonces. Pedro, Pedro, mira ese muchacho allá en ese rincón. Sí, ya lo he visto por acá otras veces. Parece que está orando. Se arrodilla, se pone de pie. Uy, perdón, hice una pausa Se ahí. lleva las manos Otra a la- vez, disculpen. Pedro, mira ese muchacho allá en ese rincón. Sí, ya lo he visto por acá otras veces. Parece que está orando. Se arrodilla, se pone de pie, se lleva las manos a la cabeza. De pronto es musulmán, pero no sé, no estoy seguro. De seguro católico no es. Ay, pero ¿por qué viene aquí? Y si es musulmán, ¿no será uno de esos fanáticos que hacen atentados como dicen en las noticias? No, mira que no le hace daño a nadie. Déjalo. No se mete con nosotros, no nos metamos con él. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. ¿Quiénes son ellos? ¿Para qué vinieron? ¿Qué será lo que quieren? Aumenta el temor entre ciertos sectores de la capital colombiana por amenazas ante la construcción de una mezquita. Muchos residentes de Bogotá ignoraban los planes, mientras que otros se han declarado en contra de que se levante esta edificación. No hubo ningún rechazo, no se notó, no se vislumbró ningún nivel de rechazo, por ejemplo, de parte de la comunidad alrededor de la mezquita. Son hermanos nuestros. No obstante, doña Carmenza no ha pensado en un encuentro directo con la comunidad de la mezquita. Porque ya uno viene con esa tradición de su iglesia, de familia. No tengo ni idea cómo orarán o a quién le orarán. Si es a una estatua, no tengo ni idea cómo serán allá. Bueno, tienen que convencerme mucho para yo irme a mirar a ver cómo es la cosa allá. Una mezquita en el barrio. Historias de la mezquita Abú Bakr al-Siddiq de Bogotá y de sus alrededores. Bueno, ahí está la muestra del documental. Y bueno, con la invitación, la reiteración de escuchar el material para conocer las voces de las protagonistas, de los protagonistas, quiero hablar de la educación, dado el espacio en el cual nos encontramos, porque en 2018 yo tuve la oportunidad de dictar clases en Uniminuto, en mi alma mater. Un agradecimiento especial a la decana en este momento de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, de Uniminuto, por haberme dado la oportunidad de estar allá, a Eliana, le agradezco muchísimo. En 2018 me dieron la clase de Comunicación, Ciudadanía y Convivencia. Y al darme el tema de ciudadanía intercultural, dije, bueno, esta es una oportunidad interesante para hacer algo raro con los estudiantes. Bastante raro, por lo que pude ver después. Les dije, bueno, muchachas, muchachos, vamos a organizar una visita, estoy organizando una visita a la mezquita Abú Bakr, donde realicé mi trabajo de maestría. Quiero que me acompañen y quiero que conozcan a el Sheikh Ahmad Tayer, el director de la mezquita. Quiero que en un plan muy periodístico, muy de comunicación, se encuentren con él, hablen con él y presenten un trabajo como ustedes a bien tengan, escribiendo, dibujando, bueno, en fin, el formato me era indiferente, contándome de lo que ustedes aprendieron allí. Aquí tenemos una instantánea de mis colegas, en ese momento futuros colegas, hablando con el Sheikh en el segundo piso de la mezquita. Aquí está mi colega Juan David Celi, a quien le di clase con unas fotografías que él tomó de las instalaciones de la mezquita. Y digamos que esta es la foto oficial. La foto oficial en encuentro, pues no deja de ser interesante, antes de mostrarles algunos fragmentos de lo que los muchachos, las muchachas presentaron en esta clase,
que este hecho contrasta con otra situación que me pasó durante mi trabajo de campo para la investigación. Conocí a 2 estudiantes de comunicación social de otra entidad universitaria. Hablé con ellos: ¿ustedes qué hacen aquí? ¿Usted qué hace aquí? Yo estoy haciendo una investigación. Ah, qué chévere, nosotros también estamos acá porque queremos hacer un documental radiofónico para nuestra clase de radio. Ah, genial, perfecto, en lo que les pueda colaborar con muchísimo gusto. 2 o 3 semanas después me los encuentro nuevamente en la mezquita y les pregunto: bueno, muchachos, ¿cómo va la cosa? No, ¿sabe qué? Nos tumbaron el proyecto porque las políticas de la universidad no nos permiten manejar ese tipo de temas. Si universidad viene de universitas, que implica todo el universo del conocimiento, sin ánimo de ser crítico, sino de ser propositivo, no olvidemos que las universidades son espacios para el encuentro con la diferencia, tienen que promover el encuentro con la diferencia y no ser lo contrario, cerrar espacios para la diferencia. Quienes fundan universidades, quienes dirigen las universidades están en todo su derecho de manifestar sus creencias religiosas, espirituales, políticas, como gusten, pero que eso no se convierta en un muro para el encuentro con la diferencia, y más ahora en estos tiempos. Entonces, mi llamado es, o también parte de lo que estoy proponiendo hoy es eso, ¿no? Que sigamos encontrando en estos espacios como las clases abiertas la oportunidad de encontrarnos con la diferencia, de valorarla. No estamos de acuerdo con ella, no hay problema, pero la respetamos y le damos su justo lugar. He aquí parte de lo que ellos plasmaron, de uno de los compas, colegas, o una de ellas, no recuerdo en este momento, plasmó en un dibujo acerca de la mezquita, ¿no? Nótese en la primera viñeta, ahí yo, diciéndoles: vamos a visitar la mezquita, y la reacción: ¿what? ¿How? What the? Ya se imaginan ustedes. Miren que en la mitad está una mezquita muy parecida a la imagen que tenemos del Taj Mahal, ¿no? La referencia cultural. Y yo me imagino que no estaban pensando precisamente en el Taj Mahal allá en Agra, en India, sino estaban pensando en la réplica, en el Jaime Duque, ¿no? Plasman estos encuentros de esta manera. Hacen un trabajo de FOMI, por ejemplo, un estudiante presenta una cuestión de FOMI, y recuerdo mucho la anécdota de un estudiante que mientras estaba pues tomando imágenes, grabando, estaba realizando todo el trabajo de campo en la visita, en el recorrido, admirando y todo eso, se me acerca y me dice: oiga, profe, imagínese que me acaba de escribir mi mamá por WhatsApp. Ajá, ¿y qué le dijo? ¿Dónde está mi hijo? No, mamá, acuérdese que yo estoy aquí en la mezquita. En la clase del profe. Ah, sí, muy bien, mijo. Mucho cuidado, ¿no? Ojo, pilas, cuidado. La concepción de que ir hacia la diferencia es peligro. La concepción de que acercarse a quien no comparte nuestros puntos de vista es algo delicado, es un contagio, ¿no? Cuando él me contó, nos toteamos de la risa, realmente. Él sabía que no era algo que era algo. Pero luego hacíamos la reflexión en la clase. Ellos decían que sí, que en algunos momentos sus familias estaban ciertamente recelosas acerca de cómo iba a ser esta visita a la mezquita. Para concluir, damas, caballeros, pues, y agradeciendo nuevamente a Facartes esta oportunidad, a la Universidad de los Andes, sí debo insistir en el llamado a encontrarnos con la diferencia. No podemos ahora físicamente por tiempos de pandemia, por la cuarentena. Bueno, se dice que las cosas van a empezar a normalizarse, entre comillas, pronto, pero la cosa es empezar a construir puentes. Cuando somos comunicadoras, somos comunicadores, estamos llamados no solamente a poner una cara hermosísima frente a una cámara o a escribir preciosamente o a editar o a ser community managers. La idea es, y es lo que es mi sentido como comunicador social, y esa es mi misión y mi convencimiento, es que debemos tender puentes entre culturas, hoy más que nunca. Eso lo aprendí especialmente en mi pregrado con profesoras y profesores y ahora colegas, y en mi maestría. Por lo tanto, tenemos que acudir a todos los medios a nuestro alcance para establecer esos puentes. Tengo el gusto de presentarles aquí a la banda Inguna,
La banda Inguna es un grupo de jazz basado en el jazz que fusiona que lo fusiona con estilos musicales autóctonos. En el medio está su director Lucho Luis Forero, quien ha planteado un encuentro del jazz con las tradiciones nativas de nuestro país. Sentado en primer plano está Rodrigo Arrieta, músico chileno, otros dos integrantes de la banda, y está Laffer, quien en ese momento, en el momento de la fotografía, era la cantante de la banda, su servidora ahí con un botón de OM, ¿no? Y les presento a esta banda porque sucede que en 2016 una amiga por estos días estaba cumpliendo años, una amiga muy cercana, quise regalarle algo y le escribí una canción, pero dije, bueno, quiero escribir una canción, quiero regalarle esta canción, pero ¿sobre qué le escribo la canción? Sucede que hace varios años la revista Malpensante publicó esta crónica de la ginecobstetra antioqueña Natalia Aguirre Zimmerman llamada 300 días en Afganistán. Esta médica, haciendo parte de una ONG, viaja a Kabul en Afganistán en los días en que el ejército estadounidense va a invadir Afganistán para encontrar a Osama Bin Laden. Y ella empieza a mandarle a los familiares vía email historias de lo que ella observaba a su alrededor, de su trabajo, de su asistente afgana, de la comparación, y llegaba a la idea de que los afganos y los colombianos son muy parecidos. Cuando dos afganos o dos colombianos se chocan sus carros en la calle de Kabul o de Bogotá, pues ambos son muy espontáneos y pues se van bajando del carro a ligar. Entonces, la cosa es que hubo una frase que ella escuchaba mucho de las mujeres afganas cuando ella atendía en calidad de ginecobstetra, les hacía la asistencia en términos ginecológicos, de parto, de cuidado de la salud reproductiva, etc. Y cuando ella las atendía, las mujeres afganas le respondían de una manera muy bella. Yo dije, esta es la letra para la canción. Yo escribí esta canción. Y luego, hace un par de años, a Rodrigo le dije, Rodrigo, quiero sacar esta canción, ¿me ayudas a grabarla? Quiero grabarla contigo. Y Rodrigo, pues, convocó a Lucho, convocó a Laffer, y les quiero mostrar un fragmento de la canción que ojalá pueda presentar Urbi et Orbi dentro de, tan pronto como sea posible. La pandemia, digamos, ralentizó el proceso de mostrarlo, y se los quiero mostrar. Les quiero mostrar cómo es esta canción acá, un fragmento. Ahora, comienza con un texto en árabe que tiene su traducción más adelante en el coro de la canción, que es lo que les voy a mostrar. Lo dijo una mujer en Afganistán, en medio de la guerra y su monstruosidad. Yo creo que a ti te puede servir en medio de las cosas que te toca vivir.
que muchas flores aparezcan en tu camino, que en tu camino aparezcan muchas flores, que muchas flores aparezcan en tu camino, que en tu camino aparezcan muchas flores. Bueno, que muchas flores aparezcan en tu camino, es lo que canta Laffer al comienzo en árabe. Una anécdota de la canción, para cerrar, es que yo le pregunté al sheikh si había alguna persona proveniente de Afganistán en la comunidad, me dijo no. Le pregunté, ¿usted sabe Pashtun, que es uno de los idiomas en Afganistán? Me dijo, no tengo ni idea. Por lo tanto, le dije, mire, tengo esta frase, que muchas flores aparezcan en tu camino, ¿lo puede traducir al árabe? Y él lo hizo y nos lo indicó. Y recuerdo que no estaba en el momento en que Rodrigo y Laffer grabaron esta parte, pero Laffer lo hizo sensacional. Aparte, Lucho le incluyó unas percusiones de Oriente fantásticas y Rodrigo en calidad de productor hizo un trabajo maravilloso. Como si ustedes escucharon al comienzo, ahí, para los que conozcan la cultura latinoamericana, hay como un cierto toquecillo uruguayo, hay algo como de murga, ta tan, ta tan, ta tan, ta tan. Para quienes conocen la murga uruguaya, totalmente recomendada. Yo dije, Rodrigo, ¿tú sabías que me gusta Uruguay? Y me dijo, yo no tengo ni idea de que te guste el Uruguay. Sencillamente las cosas se dan así. Todas las culturas se pueden plasmar en una canción. ¿Por qué no hablar un poco de un periodismo cantado, ¿no? De contarle a la gente, mire, en otras partes del mundo hay un sentimiento que nos hermana, pero que está expresado en otro idioma. Venga, se lo traduzco, venga, le cuento de qué es la cosa. Y lo animo, y las animo a ustedes perdón, a animarnos a través del arte, a través de la comunicación, a través del periodismo, a través de la música, a través de cada una de sus áreas, de sus sectores profesionales, humanos, a romper muros y a construir puentes, ¿no? A borrar las fronteras que son artificiales. Escuchaba hace poco a Diana Uribe, decía, las fronteras matan, las fronteras dañan, las fronteras muestran lo peor de la condición humana, mientras que los puentes muestran lo mejor de la humanidad, de nuestra raza, ¿no? De lo que somos. Un agradecimiento especial nuevamente, salam aleikum para ustedes, y llega el momento de las preguntas. Aquí detengo la presentación. Y bueno, muchísimas gracias. Nuevamente estoy, como decía, invitándolos a hacer sus preguntas, ojalá de viva voz. Aún hay tiempo. Gracias a Luis, pues vamos a coordinar. Gracias de verdad, muy amable. Salam aleikum para ustedes y obviamente namaste, ¿no? Que es otra expresión oriental que me agrada mucho. Me inclino ante la divinidad en ustedes. Gracias, Luis. Charlie, estamos esperando en el chat y por aquí en Facebook no veo nada. ¿Es algún comentario sobre la cúpula de Eli? Qué hermosa cúpula. Uh-huh. Si ustedes hubieran podido ver la cúpula como era antes a como está en este momento, uno dice el cambio es brutal, es muy fuerte. Por ahí estaban hablando de Tabacundo, por aquí comentaban todos saludos desde Tabacundo. Sí, sí sería bueno saberlo. Queda cerca de Cayambé, en la cabecera cantonal del cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha. Asumo que es Ecuador, ¿verdad? Ecuador. Saludo a Iñaki Chávez, que fue profesor mío en la maestría de comunicación en la Santo Tomás. Gracias por estar acá.
Yo aquí atento para las preguntas, no hay ningún lío. No sé, Luis, si de pronto hayan preguntas en Facebook. Ante lo desconocido, bueno. Flor del Mar pregunta, ante lo desconocido, ¿cuál sería una buena pregunta? Una buena primera pregunta. Yo creo que la primera pregunta, Flor, no es tanto la que uno le haría a un tercero o a un segundo frente a uno. Yo creo que sería una pregunta para hacérsela a uno mismo, a una misma. Y yo me preguntaría, ¿realmente estoy motivado a conocer a la diferencia? ¿Estoy interesado en conocer cómo canta, cómo sueña, cómo piensa, cómo se expresa, qué tiene para decirme? Yo creo que esa sería la primera pregunta, no necesariamente, buenas, ¿cómo está? ¿Qué se puede hacer? No hay problema, el musulmán le va a responder, salam aleikum, gracias, estoy muy bien. La cosa es cómo animarnos nosotros mismos, porque el muro está dentro de nosotros. Muchas veces los muros que por cultura familiar, social, mediática, etcétera, nos impiden el contacto con la diferencia, están dentro de nosotros mismos, dentro del corazón, dentro de la manera como nosotros percibimos las situaciones, ¿sí? Es una buena pregunta, me parece una pregunta fantástica. Estupenda. Yo sigo atento. Lo que indique también por Facebook, Luis, reitero. Sí, ya le estamos atentos. Perfecto, perfecto. Yo podría decir mientras... María de Fonseca pregunta en Facebook por qué escogió esta cultura, qué lo llevó a interesarse por eso. Esa es otra pregunta buena. Decía al comienzo de la presentación que en mi casa mi mamá adquirió enciclopedias que me alimentaron, ¿sí? No solamente la comida, la cuestión intelectual es importante. Y recuerdo que en esas enciclopedias lo que más me llamó la atención fue el Islam y el hinduismo y el judaísmo. Por lo tanto, no puedo decir, no, es que mi preferido es el Islam. No, sencillamente yo veía en esa enciclopedia en un mundo de Wikipedia resulta bastante extraño. Yo creo que para ustedes quizás sea muy extraño tener una enciclopedia en su casa, agarrar un libro súper pesado y ver que adentro hay un montón de texto con unas fotos preciosas. Y yo veía esas culturas ahí. Ya llegar al Islam como proceso de investigación fue se debió a las circunstancias, como explicaba, de que hay una mezquita en la ciudad que se puede ver desde afuera que es una mezquita y que está en un contexto post-11S que es muy complicado y por lo tanto es importante llegar allá y poder indagar para contar historias. Digamos que esa es la razón por la que elegí el Islam. Si hubiera sido, no sé, pongámonos a hacer conjeturas, si hubiera sido, no sé, un grupo hindú o un grupo sikh que hubiera hecho lo del 11S, pues me hubiera inclinado probablemente por los sikhs, bueno, depende, ¿no? Pero sí se dieron las cosas en su momento. Espero haber respondido a la pregunta. Me pregunta Sonia Rojas, ¿qué opino sobre la transformación de Hagia Sofía de museo a mezquita? Gracias, Sonia. Para hacer el contexto, Hagia Sofía se construyó como una catedral en tiempos del Imperio Bizantino, que duró 1000 años, que fue el Imperio Romano de Oriente, perdón. La catedral más imponente de la cristiandad en su momento, según le he escuchado a gente como Diana Uribe, y que cuando los turcos otomanos conquistan Constantinopla en 1453, la convierten en mezquita. Sin embargo, cuando se acaba el imperio turco otomano y llega al poder Atatürk, el padre de los turcos, Mustafa Kemal, en un plan de laicificación, llamémoslo así, de la cultura turca, él decide que ese lugar ya no será una mezquita, sino que será un museo.
no creo que haya problema en contar que esa misma pregunta me la hizo Patricia, la decana Patricia Salamea, antes de entrar al aire, porque es uno de los temas más recurrentes actualmente, ¿no? En cuanto al Islam. También teniendo en cuenta que el régimen de Erdogan ha generado muchos problemas por un autoritarismo, por una situación de volver a lo musulmán después de décadas de laicismo en Turquía, una cultura turca que es muy, ya digámoslo así, popular. Bueno, para el tiempo en que hice la investigación no era tan popular, pero ahora pues no nos son extrañas las telenovelas turcas, ¿no? Y sucede que pues hay voces, como dice Sonia, que plantea que la mezquita debe volver a ser, el museo de Hagia Sofía debe volver a ser mezquita. Yo le decía a Patricia, bueno, a mí me parece que lo más sensato, dado que lo que hoy es Estambul, antes fue Constantinopla, antes fue Bizancio, me parece que si el gobierno turco fuera lo suficientemente consecuente con su pasado, y sobre todo entendiendo que esta ciudad es una bisagra entre Oriente y Occidente, que esta ciudad es la frontera cultural entre dos maneras de ver el mundo. Si yo fuera del gobierno turco, yo diría, vamos a convertir esto en un centro de oración internacional. Si se tratara de volver a que volviera a ser un centro de oración. Aquí entran a orar cristianos, musulmanes, judíos, ateos, todos. ¿Por qué no? Yo pienso que eso sería lo más consecuente para lo que representa Hagia Sofía, para lo que representa la mezquita de Hagia Sofía, para lo que representa este lugar para la historia del mundo. Espero haber respondido la pregunta. Aide Coto dice, muy interesante, me gustaría saber durante el estudio de esta cultura qué es lo más positivo que encontró y tal vez si hay algo negativo y nosotros que desconocemos esta cultura, ¿cuál sería su recomendación para estudiarla? Gracias, Aide. Bueno, yo podría decir, la primera recomendación es mirar para adentro, mirar adentro, como dicen las chacareras argentinas, y mirar cuáles son los muros que no me permiten acercarme a la diferencia. Cuando yo los identifique y empiece a trabajar para cambiarlos por puentes, ya hay un primer paso chévere. Lo más positivo de la cultura musulmana aquí en Bogotá, o por lo menos de la comunidad con la que yo trabajé, dirigida por el Sheikh Ahmad Tayel, es el tremendo nivel de hospitalidad con el que siempre me recibieron, el profundo nivel de respeto con el cual siempre fui tratado. Me considero, si bien yo no soy musulmán y no es mi intención serlo hasta el día de hoy, siempre respetaron ese punto de vista. Recuerdo que hubo un par de hechos aislados, me refiero a dos personas que me dijeron, oiga, usted debería ser musulmán, de la comunidad, ¿no? Para ser precisos, un señor mayor como de 70 años, llamémoslo así, uno de los ancianos de la comunidad, proveniente de Palestina, quien vino por toda la cuestión de la guerra en Palestina, con la creación del Estado de Israel. Se vino muy joven a Colombia, trabajó acá, y él me decía, ay, usted tan juicioso debería convertirse al Islam y todo eso. Y un señor, ese es nativo, ¿no? Y un señor converso que había sido, creo que testigo de Jehová o católico, pues un día me empezó a hablar y me empezó a echar el cuento, sea musulmán. Yo no diría que eso sea negativo, simplemente es un hecho que ocurrió, porque tendemos a ver lo negativo. A mí me parece que más que la cuestión de lo negativo son cosas que de pronto los musulmanes en la mezquita no están realmente interesados, nadie los puede forzar a eso, a interactuar más con la gente. Y no se trata del proselitismo, de ir casa por casa y decirle Allahu Akbar, no, sino de compartir un poco más. En la investigación yo decía que en el barrio, en los barrios aledaños a la mezquita, la gente no identifica problemas muy graves, es decir, nos falta el agua, nos falta un servicio, los problemas de seguridad, no, todo es muy calmado, todo es muy bonito. Y la verdad, los movimientos solidarios, especialmente entre las diferencias, no se dan hasta cuando hay un problema realmente bravo, hasta cuando realmente hay algo que sí tiene que mueve a la gente a decir, ole, nos toca hacernos aliados porque ese problema es muy bravo. Cuando todo es tranquilo, las cosas no se prestan mucho para la interculturalidad, pero cuando hay de verdad problemas, y de eso somos testigos en Colombia, cuando de verdad nos tocan el cuero, perdónenme la expresión,
ahí sí nos motivamos a acercarnos a la diferencia porque la supervivencia se pone en juego. Lo ideal sería que no fuera así. Yo creo que eso, más que lo negativo, diría ese es el elemento que me gustaría, que yo en una propuesta educomunicativa, que no me pareció muy pertinente en el momento para la investigación, planteé, ¿de acuerdo? Entonces, eso destaco. En Facebook, Mateo Mejía, ¿existen políticas, estrategias o interés por parte de la mezquita para el intercambio cultural en Bogotá? Bueno, tengo que decir que esta investigación ya se me está añejando y debido a la pandemia pues no he podido volver como para actualizarme. Me pregunta Mateo. Debo decir que hasta el momento no tenían políticas o estrategias o interés, salvo de pronto algunos jóvenes musulmanes que decían, una vez se me acercaron y me dijeron, nos gustaría como montar una emisora, como hacer algo. Una de las personas, una de las protagonistas de la mezquita, la señora Fátima Rawaj, me decía, a mí me parecería chévere que así como los cristianos tienen sus partidos políticos, nosotros también tuviéramos nuestro partido político, ese tipo de cosas. Pero lo que yo proponía es que el intercambio cultural en Bogotá entre religiones no tiene que estar basado en la religión, porque por ahí la cosa no va. Tendría que ser un intercambio a partir de lo cultural, de lo artístico, de las danzas, de las canciones. La mezquita sí ha abierto espacios, tiene hasta cuando yo iba, y el Sheikh Ahmad, si está presente, me puede confirmar o corregir, tenían un centro cultural, o hay un centro cultural al cual cualquier interesado puede llegar a aprender árabe, si está interesado. Conocer de la cultura, recibir charlas, sí, espacios hay allá. La cosa es que son para especialistas, ¿no? Es para gente que conoce el tema. Entonces, ahí hay un lío. Entonces, hay que buscar otros espacios. En cuanto a otra pregunta, para los árabes, ¿el arte en sí mismo es su religión? Pues solo responden ante su Dios con belleza. Esa dualidad religión y política, ¿es posible que desdibujar lo que esa belleza expresa? Pues para ser honesto, la pregunta en Facebook, pues durante mi acercamiento a la mezquita yo nunca noté que dentro de la ornamentación hubiera un marcado talante político. De por sí el arte es político, yo lo diferencio de la politiquería, el hecho de convertir el contacto social, del intercambio entre seres humanos, un elemento de poder a beneficio de unos pocos. Lo que me parece es que, bueno, uno puede decir, es que fueron unos turcos los que adornaron la mezquita y de pronto eran pagados por Erdogan, no tengo idea. A mí simplemente me dijeron, son turcos, son artistas turcos los que están acá y seguramente esos artistas turcos pueda que sean del gobierno, puedan que sea, pero no puedo indicar realmente en ese caso cómo se plantea eso ahí. Que Luis también me vaya diciendo si todavía hay tiempo para preguntas. Eli Colareta me pregunta acerca del video que compartió, ¿dónde puedo encontrarlo? ¿Dónde se puede leer o obtener información sobre la investigación que ha realizado? Bueno, repito mi correo, le voy a pedir de pronto a Luis o voy a escribir acá mi correo electrónico. Para que lo distribuya, qué pena, Luis, se lo pasé a él, no se lo pasé a todos. Gracias. O me pueden encontrar en Instagram como el Charlie Novoa, también para la cuestión de la canción y de la música. Pues el documental está en YouTube, el documental Una mezquita en el barrio, historias de la mezquita, Abu Bakr al-Siddiq, está en YouTube, como les mostré, pueden encontrarlo, lo pueden descargar también de Radioteca, y también puedo compartirles la biografía que estaba al final de mi presentación para recomendarles, ¿no? No sé si me faltó algo por acá en las políticas, a ver. En las políticas de encubrimiento del mundo musulmán, el cuerpo es el cuerpo mismo de esa política porque niegan la belleza del cuerpo de la mujer, porque la mujer es considerada indigna de representar su cuerpo con parte de la cultura. Bueno, cuidado con esto, no quiero tumbar, o no quiero que lo que voy a responder sea como un ataque a la persona que escribió esto, pero quiero aclarar. Si escuchan el documental, la señora Fátima explica que el sentido de la mujer en el Islam es
que nos han planteado en Occidente es totalmente falseado, es totalmente tergiversado. Dicen, no, es que son machistas y las mujeres tienen que hacer las mujeres tienen que hacer lo que los hombres musulmanes dicen. Las mujeres dicen, no, nosotros somos criaturas muy hermosas de Dios y la misión de los hombres es protegernos y cuidarnos. Pero si nosotras queremos salir a trabajar o a estudiar, nadie nos lo puede impedir. Y si yo me quiero quedar en mi casa sin hacer nada, mi marido no me puede decir nada. Obviamente no se puede generalizar, pero tenemos una muy mala interpretación vía medios de información acerca de lo que es el papel de la mujer. Por lo tanto, les invito a escuchar específicamente el tercer capítulo del documental para que escuchen de viva voz la experiencia de una colombiana nacida en una familia cristiana en Colombia que se convirtió al Islam, y ella les puede decir más acerca de eso. Fundación Independencia del Estado del Espíritu. Los afganos son personas que no se sienten vencidas, no se rinden, no pierden una guerra porque no se rinden, eso es cierto. Tienen ellos un sentido de la dignidad mayor que cualquier otro pueblo conocido. A ver, es una buena pregunta, gracias a Fundación Independencia. Pues la cosa con los afganos es que a los afganos les han pasado todos los imperios desde Alejandro Magno, como también dice Diana Uribe. Para mí Diana Uribe es una referencia para poder contar estas cosas. Y les pasaron los soviéticos y les pasaron los gringos, y si ustedes leen esta crónica de Natalia Aguirre, pues ellos en medio de las circunstancias se pueden dar el lujo de vez en cuando de reír, de echar un chiste, de ser tiernos, dulces, cariñosos, de colocar flores en sus fusiles, en dejarse matar por la mamá si es el caso. Más que decir que ellos tienen una dignidad mayor que cualquier otro pueblo conocido, yo no sé. Francamente no sé, no he podido hablar con ningún afgano o afgana para corroborar eso, pero sí puedo decir que muy cerquita al pueblo afgano, pues hay gente como Malala Yousafzai, ¿no? Que ustedes seguramente la conocerán como la premio Nobel de hace unos cuantos años, la más joven en recibir este premio. Y pues con su testimonio ella da un ejemplo, ¿no? Los pashtun de esa frontera entre Afganistán entre Afganistán y Pakistán, pues son muy cercanos, los corta la frontera, pero ellos nos dan una muestra tremenda de la dignidad, ¿no? Así que de pronto desempolvar la biografía de Malala o la película no estaría mal en este caso. La profe Claudia Riveros, creo que es ella, dice que muy interesante, gracias Claudia. Y bueno, creo que no hay más preguntas, Luis, así que pues quedo en sus manos, su merced, y agradeciendo de verdad las preguntas todas muy interesantes. Insisto, la idea no es que mis respuestas atacaran un punto de vista o una convicción, sencillamente son una invitación a mirar otro punto de vista, ¿de acuerdo? Por eso al comienzo de la presentación decía, es mejor revisar la situación, no quiero ser proselitista, ni favorecer, ni hablar bien de nada, ni de nadie, sencillamente como científico social, como comunicador social, presentar un punto de vista. De verdad, gracias. Listo, Charlie. Ya ahí estamos al día con las preguntas. Perfecto, Luis. Gracias de verdad. Ya, pues, en ese caso, reitero, agradecer mucho, invitarles a conocer, a leer. Si están interesados en bibliografía, pues con mucho gusto les puedo pasar la presentación. Y nada, salam aleikum. Muchas gracias.